Marina se sentó en el borde de su cama contando los billetes arrugados en su mano. Era suficiente para pagar la matrícula escolar de su hijo Daniel este mes y cubrir algunos otros gastos esenciales. Se permitió un momento de alivio mirando hacia la pequeña habitación donde Daniel, de 7 años y lleno de energía, probablemente ya dormía. Cuidarlo era su único propósito en la vida, un ancla firme que la impulsaba hacia adelante. Cada día, antes del amanecer, subía al autobús que la llevaba por la ciudad a un mundo que nunca pensó que vería. La mansión de James Rowan estaba escondida en el exclusivo distrito de Brookhaven, rodeada de jardines impecables y una riqueza silenciosa que parecía irreal para alguien como Marina. Había trabajado allí como limpiadora durante 2 años, pasando los días quitando el polvo de esculturas invaluables y puliendo pisos hasta que brillaron. Sin embargo, nunca olvidó que su razón de estar allí era simple: asegurar el futuro de Daniel. Marina estaba acostumbrada a resbalar. Recorrió los pasillos de la extensa casa de James sin dejar rastro. Evitaba las lujosas habitaciones, y aunque no era necesario limpiar, resistía cualquier impulso de contemplar las ornamentadas decoraciones o los relucientes candelabros. No se hacía ilusiones de que nada le perteneciera. Era solo un trabajo, aunque bien pagado, lo suficiente como para mantener a Daniel matriculado en una buena escuela. La mansión quietud a veces le daba escalofríos, pero se recordaba a sí misma que cada pasada de su fregona y su paño la acercaba a la vida que imaginaba para su hijo, aunque su propia vida se sintiera pequeña comparada con la grandeza que la rodeaba. El corazón de Marina no tenía límites cuando se trataba de Daniel. En su modesto apartamento al otro lado de la ciudad, compartía momentos sencillos con él cada noche. Le leía cuentos, escuchaba sus relatos de la escuela y le aseguraba que algún día encontrarían un lugar al que realmente pertenecerían. Mientras tanto, James Rowan era una figura que ella veía. Solo de pasada, alto, sereno y aparentemente desinteresado en la vida más allá de sus negocios. Le hacía un gesto con la cabeza si se cruzaban, aunque la mayor parte del tiempo parecía absorto en sus pensamientos. Entre el personal de la casa corría el rumor de que su esposa había fallecido hacía unos años, dejándolo solo con un hijo pequeño llamado Elliot. Desde entonces, James se había entregado por completo a la construcción de su imperio, sin apenas notar lo silenciosa que estaba su mansión. Elliot quedó al cuidado de niñeras o tutores. El niño vio vagar por la casa con una soledad que le conmovió el corazón a Marina cada vez que lo veía. No pudo evitar notar lo mucho que se parecían Elliot y Daniel en edad. Ambos de 7 años, ambos necesitaban que alguien los cuidara, pero donde Daniel la tenía a ella, su devota madre, Elliot, parecía no tener a nadie que realmente lo viera. El cambio de Marina terminaba con el eco de sus pasos por los pasillos de mármol. Regresó a casa con Daniel, quien la recibió en la puerta con un abrazo y un sinfín de charlas sobre su día. Estos momentos de calidez hacían que todo valiera la pena. Una tarde, Marina estaba puliendo un jarrón de plata en la sala de estar de la mansión cuando vio a Elliot sentado en un sofá cercano con un pequeño peluche en las manos. Él apartó la mirada. Un destello de interés en sus ojos y por un momento se detuvo. Sintió la urgencia de ofrecerle una palabra amable, algo que demostrara que no era invisible. Con suavidad, preguntó: «¿Todo bien?». Elliot, el niño, se encogió de hombros. Miró su juguete. «Supongo». Él murmuró: «Quise decir más», pero se recordó a sí misma que solo era la limpiadora. Antes de alejarse, añadió en voz baja: «A veces ayuda a hablar cuando te sientes solo». Elliot levantó la vista. Su mirada, inseguro, tal vez, respondió, fue un intercambio tranquilo, pero dejó una huella en ambos esa noche. James llegó a casa antes de lo habitual. Pasó por la sala de estar y vio a Marina Crouch junto a Elliot, el niño. Su expresión era más suave de lo habitual. Le susurraba algo, palabras que James no pudo captar, y Elliot le ofreció una pequeña sonrisa. Fue un instante breve, pero la visión del rostro de su hijo iluminándose inquietó a James más de lo que quería admitir. En su mundo,
No estaba acostumbrado a ver a Elliot responder tan abiertamente a alguien que no era de la familia ni un empleado contratado. Sintió una indeseada dosis de celos o quizás culpa. Sin abordarlos, siguió adelante, pero una leve tensión permaneció en su mente con el paso del tiempo. Las sonrisas de Elliot se hicieron más frecuentes. Cuando Marina estaba cerca, ella lo animaba con pequeñas bromas, lo ayudaba a encontrar un libro que buscaba o simplemente lo reconocía con amabilidad. El resto del personal notó que el niño parecía más feliz, pero una tarde, James se encontró con ellos y entabló una conversación juguetona. Elliot le contaba con entusiasmo sobre una aventura imaginaria con piratas y un tesoro. James se entró carraspeando. Elliot los ojos se dirigieron hacia abajo y Marina se enderezó rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó James. Su tono era cortante. La voz de Elliot se quebró. Nada, solo estábamos hablando. Marina bajó la mirada percibiendo la desaprobación de James. Disculpe, señor Rowan. Estaba terminando aquí. Volveré al trabajo. James asintió. No deberías estar preparándote para tu tutor. Elliot se fue sin discutir. Un rastro de decepción se dibujó en su rostro. Marina recogió sus artículos de limpieza y se dirigió a la salida antes de que pudiera irse. James habló con una voz fría y uniforme. Espero que lo entiendas. No quiero distracciones. Mi hijo no necesita falsos apegos. Marina hizo una pausa. Apretó el pecho. Nunca hago nada que lastime a Elliot. Señor Rowan. Ella eligió sus palabras con cuidado, no queriendo perder su trabajo. Él simplemente parece solitario. Los ojos de James se apartaron como si el pensamiento lo incomodara. Te pago para que limpies, no para que te entrometas en la vida de mi hijo. Ella asintió, tragándose la respuesta. Esa noche, Marina no pudo sacarse la conversación de la cabeza. Odiaba ver a Elliot aislado, pero las palabras de James eran claras. No tenía más opción que mantener las distancias durante los siguientes días. Se esforzó por mantenerse estrictamente profesional, evitando cualquier interacción real con Elliot. Las miradas abatidas cada vez que pasaba la llenaban de culpa, pero su trabajo y la seguridad de Daniel eran lo primero. La alegría de Elliot se desvaneció de nuevo. Se retiró al silencio, saltándose sus lugares habituales. Alrededor de la mansión, el personal de la casa le dijo a Marina que el niño parecía aún más triste que antes. Le pesaba la conciencia, pero se sintió impotente. Una tarde, James decidió volver a casa antes y volvió a ver lo retraído que estaba su hijo. Esta vez, le golpeó como un puñetazo. Todo el personal parecía nervioso. La atmósfera, agobiada por la tristeza de Elliot, vio a Marina en el pasillo con un ceño fruncido y frustrado. Elliot se sintió miserable. Acusó a lo que cambió. Ella sostuvo su mirada. El resentimiento y la tristeza se arremolinaban en su interior. Hice lo que me pediste. Mantuve la distancia. Se dio cuenta, obviamente. James parecía sorprendido. Nunca te dije que lo ignoraras por completo. Marina exhaló intentando mantener la calma. Dejaste claro que no querías que formara un vínculo con él. El silencio se extendió entre ellos. James se dio cuenta. Una oleada de incomodidad le provocó que su intento de proteger a Elliot solo lo lastimara más, pero el orgullo aún lo aferraba, así que respondió, no quiero que se encariñe demasiado. Entiendo a Marina. Dijo Marina con voz fría, pero eso es exactamente lo que necesita. Apego, cuidado, alguien que lo vea. Si no puedes darle eso, quizás dejes que alguien más lo ayude, pero no puedo seguir haciendo esto si piensas así. Tengo mi propio hijo del que preocuparme y no me quedaré donde mi cuidado sea visto como una amenaza. Ella le entregó un pequeño escrito. Al notar su resignación, se dio la vuelta y se alejó. Las lágrimas amenazaban con derramarse. James se quedó paralizado. Con el papel en sus manos, sintió una oleada de culpa, pero no dijo nada para detenerla. Más tarde, esa noche,
Elliot descubrió que Marina se había ido y estaba desconsolado. Comió y habló apenas en un susurro. Su padre, a pesar de toda su riqueza y poder, no pudo encontrar la manera de calmarlo. Días después, James se arrastró por el pasillo. Cuanto había hecho Marina, más allá de limpiar, iluminó el mundo de Elliot. James había sido demasiado ciego para ver que la tristeza del niño llegó a un punto crítico cuando se negó a ir a la escuela o a comer más que unos pocos bocados en la cena un día tarde. James descubrió que Elliot se había escapado, presumiblemente para encontrar a Marina. James entró en pánico. Recorrió las calles con el corazón latiéndole con fuerza, aterrorizado, hasta que vio a Elliot cerca de una intersección concurrida. Se apresuró a apartar a su hijo del tráfico que venía justo a tiempo. Abrazó a Elliot con fuerza. James susurró una disculpa temblorosa. El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, preguntó por qué Marina me había dejado. Ese fue el momento. James finalmente comprendió la magnitud de su error. Le prometió a Elliot que lo arreglaría, haría lo que fuera necesario al día siguiente. Tragándose su orgullo, James llamó a Marina. Su voz estaba cargada de arrepentimiento al admitir que se había equivocado, pero que necesitaba su apoyo. Elliot estaba sufriendo. Al principio, ella dudó. La herida de sus acusaciones aún estaba fresca, pero pensaba. Ella aceptó la soledad de Elliot, con la condición de que regresara si James realmente respetaba su rol y le permitía ofrecerle el calor que Elliot necesitaba. Así que Marina regresó el día que llegó. Toda la mansión pareció respirar de nuevo. Elliot se iluminó al verla, corriendo a sus brazos. Incluso el resto del personal sonrió aliviado. James se quedó allí, observando una oleada de gratitud y vergüenza que lo inundaba en silencio. Se disculpó con una sinceridad arrepentida en sus ojos. Marina asintió, aceptando sus palabras, pero dejando claro que no toleraría más faltas de respeto. Con el tiempo, James intentó cambiar. Pasó más tiempo con Elliot sentado a desayunar con él, preguntándole sobre su día. Empezó a notar las pequeñas cosas. El juguete favorito de Elliot, la forma en que tarareaba una melodía mientras dibujaba. Marina, aunque inicialmente reservada, se permitió ver otra faceta de James. Al principio era incómodo, pero genuino en sus esfuerzos por ser un mejor padre. Un fin de semana, James decidió intentar algo nuevo, un sencillo día familiar. En casa, sin llamadas de negocios, sin horario formal. Invitó a Marina a quedarse después de su turno para que se reuniera con él en Elliot para almorzar y mostrarle su juego de mesa favorito. En el ático, Elliot rió más ese día de lo que James jamás había oído. Marina los guió con chistes tontos y James se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en años durante las semanas siguientes. Estos momentos familiares se hicieron más frecuentes. Una tranquila noche de cine, una tarde en el jardín de la mansión donde Elliot corría atrapando luciérnagas, un desayuno de panqueques que se convertía en un desastre cómico mientras James intentaba cocinar cada uno. Un pequeño recuerdo los unía aún más. James sintió una semilla de esperanza brotar en su corazón, algo que no había experimentado desde antes del fallecimiento de su esposa. Finalmente, una noche fresca, después de que Marina arropara a Elliot en la cama, James se quedó en el pasillo, se armó de valor y le habló suavemente. Mientras ella se giraba para irse, le dio las gracias no solo por lo que ha hecho por Elliot, sino por todo lo que ha traído a esta casa. A mí, le ofreció una sonrisa amable. Sus ojos reflejaban la calidez que había crecido entre ellos. Yo también estoy agradecido. Nunca esperé encontrar esto. Sentir una sensación de pertenencia aquí. Su mirada parpadeó con una pregunta tácita. Yo tampoco. Dudó y luego tomó su mano. Su corazón latía con fuerza. Me gustaría ver a dónde nos lleva esto. Si sientes lo mismo, Marina sintió que se le aceleraba el pulso. Recordó las noches que había permanecido despierta, pensando en cómo había crecido su vínculo, en cómo se sentía compartir una risa genuina. Juntos, le apretó la mano con suavidad.
un sí implícito en la forma en que lo miraba. Su vida no cambió de la noche a la mañana, pero cada nuevo día era un paso hacia un hogar más abierto y amoroso. Elliot floreció, prosperando gracias al cariño que recibía tanto de su padre como de Marina y en casa. Daniel, el hijo de Marina, también encontró un nuevo círculo de calidez. James se aseguró de que Daniel nunca se sintiera excluido, invitándolo a la mansión los fines de semana. Ver a Daniel y Elliot construyendo fortalezas con cojines de sofá, donde persiguiéndose por el patio trasero, les trajo una alegría indescriptible. Finalmente, James propuso unas cortas vacaciones. Para ellos, una cabaña junto al lago, lejos de las exigencias de la ciudad durante unos días. Reían, jugaban a juegos de mesa y cocinaban comidas sencillas juntos. Marina observaba a Daniel y Elliot vagar por el bosque, forjando una estrecha amistad. Por la noche, se reunían alrededor de una fogata crepitante, asando malvaviscos. James deslizó una pequeña caja en la mano de Marina. Su voz temblaba de silenciosa vulnerabilidad al pedirle matrimonio. Las lágrimas en sus ojos eran toda la respuesta que necesitaba. Regresaron a la mansión no como simples jefes y empleados, sino como una familia construida sobre la confianza, la compasión y la disposición a dejar atrás los miedos. Los elegantes suelos de mármol y las lámparas de araña doradas ya no se sentían como barreras, sino que servían de telón de fondo para las risas, las cenas nocturnas juntos y los sueños compartidos para el futuro. En una brillante mañana con la luz del sol filtrándose por los grandes ventanales, Marina miró a su alrededor. La sala de estar. Elliot y Daniel estaban despatarrado en el suelo, absortos en un juego. Risas. Resonando en el alto techo, James estaba a su lado, una mano cálida descansaba sobre su hombro, sus ojos se encontraron y en ese momento cada lucha y malentendido se desvaneció en el suave silencio de la satisfacción. Marina se dio cuenta de que ya no solo estaba limpiando una mansión, sino que estaba ayudando a dar forma a un hogar lleno de amor, aceptación y la promesa de un futuro donde todos pertenecían. Y mientras se apoyaba en el abrazo de James, se permitió creer que a veces, en los lugares más inesperados, la felicidad encuentra su camino.